Bueno, vamos a empezar desmintiendo además a Carmen Calvo, que no se sabe el Estatuto de Autonomía de Cataluña y al parecer tampoco el de Madrid. Yo tampoco, pero es que en Madrid nunca hemos tenido más problema que la compra y venta de diputados. El caso Piñeiro, que era uno del PP que compró el PSOE, Leguina, para que Gallardón no fuera presidente. Bueno, pues resulta que el artículo 18.1 de la Comunidad de Madrid estipula que sea diputado el presidente, aunque no su equipo. Vicepresidentes y consejeros no tienen que ser diputados, pero tampoco se sabe el artículo. Gallardón estaba en funciones, entonces al estar en funciones, por eso no tenía que ser diputado. Porque se delegó en este caso, ¿no? La función del presidente la delegó en Gallardón. Entonces, al estar en funciones no era el requisito. Pero el presidente, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de Madrid. Sí, pero en el de Cataluña es inequívoco. Y hay un artículo que escribe Pepe García Domínguez, pero el otro día Cristian Campos lo recordaba aquí y lo sabe todo el mundo. Lo hizo Pujol contra Tarradellas. Paco Rosell, buenos días. Buenos días, Rico, Federico. Luis Herrero. Hola, buenos días. Ahora, siendo casi habitual la incompetencia intelectual de este gobierno, sobre todo la filóloga Carmen Calvo, la gramática parda, o sea, a mí lo que más me chocó fue cómo salió ayer el PSD defendiendo el delito, la vulneración de la ley al servicio de la Esquerra, porque va y dice Iceta, sigue siendo presidente de la Generalidad. ¿Cómo va a ser presidente de la Generalidad si no es diputado? O sea, claro que no es presidente de la Generalidad. Otra cosa es que lo pudieran restaurar después, si hubiera una sentencia que lo hacía diputado. Perdóname que te diga, tienes razón en el fondo, pero y te mueves en el plano del deber ser. No debería ser presidente de la Generalitat, pero mal que nos pese, es presidente de la Generalitat, ejerce como presidente de la Generalitat. No debe ser, porque hay alguien que ocupa su sitio como diputado. Si ese sitio hubiera quedado vacío, todavía se podía discutir, pero no han tardado ni un minuto en poner a la Sensenric. Habiendo llegado siendo diputado, ahí está el debate. Ese es el debate. El debate es lo que exige el estatuto es... A ver, digo, puestos a retorcer la ley pero como me parece hace que la nos perdemos un poco en polémicas bizantinas. Quiero decir que es que no tiene ningún sentido. Es decir, si un señor tiene condición sine qua non ser diputado, pierde la condición de ser diputado, ergo tiene que dejar la presidencia del gobierno. Es bastante evidente, porque es una condición exigida en el propio estatuto. Pero estamos en el enredo permanente, como en el tema de Carmen Calvo, es decir, Carmen Calvo, si no lo sabe, tiene asesores suficientes para leerse el estatuto de la comunidad. Lo que pasa es que se trata de echar al retorcero polémicas falsas, a ver si cada uno entra, etcétera, etcétera, y nos desviamos de lo fundamental. Y lo fundamental es lo que está ocurriendo. Es decir, tenemos un gobierno supeditado a un gobierno extranjero, que es el gobierno de Venezuela, y supeditado a unos independentistas. Y en medio de esa clave, también, es decir, está un gobierno sin capacidad de maniobra. Es decir, el intento que se hizo por parte del jefe de gabinete de Pedro Sánchez de aislarlo, es imposible el aislamiento, porque está supeditado a la política internacional, y la política internacional no solamente es de sus socios de gobierno, es del propio Zapatero, que es el padre de este gobierno. Es decir, Rodríguez Zapatero intentó evitar en el último momento la ruptura entre el Partido Socialista y Podemos, y es el que ha fraguado a este gobierno. Y este gobierno está supeditado a una política por la cual intenta justificar el enredo casi de aeropuerto de Casablanca que se ha vivido en Barajas, con el ministro de Fomento y otra serie de cosas, pero esa es la gravedad del momento que estamos viendo. Entonces, cualquier polémica que sin el Estatuto de la Comunidad de Madrid, que si es que Madrid se dedica a hacer política internacional porque le da un homenaje a Guaidó, algo incomprensible. El homenaje a Guaidó se lo tenía que haber dicho Pedro Sánchez, que fue uno de los presidentes que lo reconoció hace un año, que reconoció frente a la tiranía de Venezuela. Y ahora la tiranía de Venezuela la blanqueamos, hacemos este paripé, el ministro de Fomento dice que tiene un amigo íntimo, no sé desde cuándo ese grado de intimidad con el ministro de Turismo, para justificar 18 versiones, tantas versiones como horas tiene el día. Eso es lo que estamos de la gravedad del momento. Y lo que está ocurriendo en el Parlamento de Cataluña es que el PSC ahora mismo no le interesa que haya elecciones. Ese es el argumento de fondo. Dice que quiere elecciones, pero no a la Esquerra no le interesa, y como a Esquerra no le interesa, al PSOE no le interesa. Aunque al PSC le vendría bien. Por eso ayer incluso la propia Esquerra forzó ayer una treta que contamos hoy en El Mundo para intentar que Torra votara, pero que no se contabilizara y que se justificara, en fin, un galimatías extraordinario. Pero no nos olvidemos de la sustancia de las cosas,
porque es que si no, es que No, si dentro de 5 minutos otra declaración de otro ministro enredando con cualquier cosa. Os comento que ya está Junqueras, Forn, Rull, Turull y Romeva en el Parlamento de Cataluña. ¿Cuántas Van a veces esa cantarán comisión el Segadors? y se ha producido una escena que es la que se está transmitiendo ahora, bueno, en bucle, ¿no?, en varias televisiones. Es el abrazo entre el líder de Esquerra, entre Junqueras y Roger Torrent, el presidente del Parlamento. Que es su siervo. Hombre, a mí me parece que es un acto muy interesante el de hoy, entre otras cosas, si tenemos en cuenta que mañana, si no se arrepiente en el último momento, va a estar en Perpiñán Puigdemont, en un ambiente de ruptura absoluta de relaciones políticas entre Junts y Esquerra, que es lo que ayer se visualizó en el Parlamento de Cataluña, con la amenaza cierta de que las elecciones autonómicas, aunque no le interese al PSC y a Esquerra, no es descartable que se puedan producir. Porque es que quizás la última oportunidad de, como dices tú, de dar el botón nuclear. Bueno, no tengo ninguna duda. O sea, yo creo que Junts no puede permitir, ese es mi punto de partida, no puede permitir que Esquerra se haga con la presidencia de la Generalitat ni en un proceso electoral. Y TV3, porque la Generalidad es la dueña de TV3. Bueno, es que y todos los resortes del poder. El poder, claro, tiene una serie de terminales que te permiten controlar una serie de aspectos. Entonces, dado que ayer en el Parlamento de Cataluña la línea argumental de Junts fue poco más o menos: nosotros no nos rendimos, ustedes sí; nosotros defendemos la dignidad institucional, ustedes no; nosotros estamos con el Parlamento de Cataluña y sus decisiones, ustedes se las pasan por el forro de sus caprichos. Ustedes están con los jueces del Estado. Y en ese contexto, justo en ese contexto, aparece hoy Junqueras en el Parlamento de Cataluña. Sin esposar, por cierto, ninguno de ellos. Bueno, pues yo tengo mucho interés, teniendo en cuenta que mañana le van a dar la réplica Puigdemont, la gran, independientemente de que sean candidatos o no, la gran batalla, digamos, electoral, la van a protagonizar los dos dirigentes máximos, los dos inhabilitados. Yo creo de todas maneras que Puigdemont será candidato. Otra cosa es que al final no pueda ser candidato efectivo, pero va a ser el póster electoral de esas elecciones, seguro, clarísimamente, porque, digamos, Junqueras no tiene ningún otro candidato con esa fortaleza. Llamémosle convergencia, que es lo que es. Sí, la neoconvergencia. La banda de los como Puyol ha tenido tantos... Bueno, pero el póster, Paco, lo puede ser también Junqueras, si hablamos de póster. La cuestión es que él pueda adquirir, que él pueda incorporarse a una lista, y eso está por ver que puede hacerlo. No, pero le dais mucha importancia. Yo pero también hay una diferencia, con Paco. Es que Junqueras está inhabilitado, sin embargo, el propio Puigdemont es ahora mismo diputado efectivo del Parlamento Europeo. Esa diferencia es importante. Es verdad que él no va a poder tomar posesión, no va a poder ser candidato, pero es, digamos, el mascarón de prueba que necesita esa formación para ganar la batalla dentro del independentismo. Eso es pero ¿creéis que va a ganar las elecciones? Bueno, es que la gran cuestión... A mí lo que me gustaría es ver ahora, porque el desgaste que ha supuesto Torra en este desgobierno que ha llevado, no sé hasta qué punto él mismo ahora... se ha metido en este jardín. No te engañes, en Cataluña ahora mismo, en el estado de sin razón en el que llevo instalado mucho tiempo, ya no es el desgobierno lleva años y años y años, y eso, lejos de producir un retroceso del independentismo... Hoy escribe Cristina... ¿Hasta qué punto el tripartito no podría electoralmente, o sea, que puede ser un buen momento electoral para ese tripartito? Siempre que no pase como ya pasó, que iba a ganar las elecciones de la Esquerra y no las ganó, porque TV3, por eso digo que es fundamental la Generalidad, porque los medios, especialmente TV3, que es una televisión pública que solo ve media Cataluña, porque la Cataluña castellano hablante es que no ve nada, no ve ni el fútbol, o sea, odia TV3, y eso es público y notorio. Pero la gran cuestión, hoy plantea Cristina Losada, dice, bueno, tienen que hacer el paripé de que están enfrentados, porque están enfrentados por el poder, pero su proyecto es el mismo. Es el mismo. Es que no hay que entonces están en el ten con ten de decir, querido hermano, somos un sol poble. Dice, o sea, que sobra media Cataluña, las bestias salvajes sobran. O sea, el sol poble es la mitad del poble. Pero es que además dentro de nosotros también... estamos partidos, si es que porque tú quieres mandar y yo quiero mandar y esto es intolerable, y luego en medio está la CUP, que es el excipiente que luego todo lo que ya le costó a Mas la cabeza, recordemos, o sea, Convergencia como tal empieza a desaparecer cuando la CUP le pone la cruz a Mas y lo echan, y pone a Cocomocho, que era el cuarto por Gerona. Torra debe ser el decimonoveno por no sé qué. De Puigdemont. Es que exactamente, y la ANC. O sea, lo que tiene Puigdemont no es solamente, digamos, la parte representativa en las Cortes. Tiene la Generalidad
y los grupos violentos en la calle. Los CDR son de Torra y del Cocomocho. Y entonces están bastante equilibrados. ¿Y a la Esquerra se le dan mal las elecciones? El acto, por cierto, de Puigdemont en Perpiñán es el 29 de febrero, no mañana. Todavía queda un mes. Sí. De febrero. De febrero, sí, queda un mes. Pero es evidente que no conviene confundirse, que hay una pugna evidente entre el independentismo, en que cada uno juega papeles diferentes según la situación. Hay que recordar que Puigdemont no estaba, quería parar el referéndum, quería hacer unas elecciones, y el que lo empuja es Junqueras a través del célebre tuit de Rufián. Ahora los papeles se invierten, y es verdad que hay un factor en esta locura en la que está instalada la política catalana, y sobre todo en el ámbito del independentismo, en el que es la CUT, que al final la presión de la calle, la ANC, etcétera, etcétera, que al final es una tradición que está en la deriva del independentismo, las distintas proclamaciones. Siempre es el gesto de Companys cuando se vuelve hacia atrás y le dice, ¿creías que no iba a ser capaz? Dice, pues he sido capaz. Ahora no direu que no soy catalá. Entonces, porque como era el abogado de la FAI y de la CNT lo consideraban un charnego que defendía a los murcianos dinamiteros, cosa que era verdad, además. Y por eso ese factor, el diseño que efectivamente, digamos, apoya el gobierno, el tripartito, y al final es un doble tripartito, tanto en Cataluña como en el resto de España, es decir, el tripartito Esquerra, PSC y los comunes, que sería la solución ideal que cree Pedro Sánchez, que reconduciría, ganaríamos un tiempo que le permitiría a él estar con una cierta tranquilidad en la Moncloa, y mientras el independentismo va cargando hasta conseguir ese 65% teórico que habló el propio Iceta, para que la Yala de independencia fuera una cosa absolutamente natural. Pero claro, eso es el diseño. Ahora las circunstancias juegan sobre todo en... Yo sigo fascinado en que los sentimientos están a flor de piel en Cataluña. Esa especie de, no sé, de protectorado que tiene el narcorrégimen de Venezuela, tiránico, genocida, es decir, el más abyecto que ha habido en América. Nunca de ningún país han tenido que salir casi 5 millones de personas huyendo del hambre y del crimen. Nunca en ningún país, pero ni en la guerra de secesión americana, ni en las guerras de México, ni en la guerra del Pacífico de Chile y el Perú, nunca ha habido una migración de necesidad como esa. Y entonces, sin embargo, ¿qué y cuánto han tenido que dar los de estos, además, tanto a Podemos como al PSOE? Claro, el día que saca al mundo los 35 millones, esos no son para Morodo, eso es evidente que es para el PSOE, para la máquina pues serán, dicen, Moratinos, Bono, Zapatero y tal, y este era el recogedor, pero recoger 35 millones en una partida, que sepamos ¿cuánto no estarán cobrando? Hay números que marcan la trayectoria del propio gobierno. Son el 38, que es el número de viajes del que Zapatero presume que ha hecho allí. Los 35. Los 35 millones de la comisión, que evidentemente no van a ser para la familia Morodo, porque puede quedarse con una parte, ¿no? Un 3% o algo. En fin, Nada en la abundancia, pero no ese punto. Y luego, lógicamente, la dependencia de Podemos como factotum de todo ello. Es la confluencia que explica pues la situación y la enorme gravedad en la que estamos, recibiendo a una señora que hay que recordar que cuando, es evidente, con 5 millones de venezolanos que han salido de aquel país, las condiciones de hambre y de miseria, cuando hubo una operación internacional de enviar alimentos allí, dijo que eso, ojo con eso, porque eran alimentos que producían cáncer, etcétera. Que eran veneno, armas bacteriológicas. Esta tía petarda. Esta es madrina, cuyo además, tren de vida que hemos visto en alguna foto se ha publicado hoy del ministro de Turismo o el propio avión que utiliza para sus desplazamientos, o el propio nivel de vida de los hijos tanto de Maduro como del propio Hugo Chávez, o el Diosdado Cabello, y cómo se están esas fortunas que están a costa de la miseria. Sus hermanos son estos multimillonarios, tienen hoteles, y han sido grandes patrocinadores sobre todo del CID de Zapatero, ¿no? Que le llama mi príncipe. Mi príncipe. El que están nerviosos en el gobierno y en Podemos vamos viendo síntomas. Primero, pues ya el argumentario que hayan puesto en marcha con toda la maquinaria, ¿no? De las vírgenes suicidas que decías esta mañana, las ministras. Es que ayer salieron 3 que eran vírgenes suicidas. Saliendo, por un lado, están hablando de que, quitar importancia, hay una serie de temas. Venezuela no es tan importante, no nos da de comer, como decía la ministra del Trabajo. A nosotros, a España no, pero a unos cuantos aquí sí les da muy bien de comer. Allá le ha conseguido el trabajo, cosa que no es por ejemplo, sí, que no se queje. La vicepresidenta Rivera en su rifirrafe en Onda Cero, diciendo que hay otros temas más importantes como
pues la reforma energética y demás, Mónica Oltra tuvo la desfachatez de decir que eso realmente a los españoles pues no les interesaba el español. La gente normal decía que es un tema que no le interesa. Normal como el que era su marido, el bueno, que es que luego le abusaba. preguntaron también por eso, le preguntaron por el tema de la demanda puesta contra Monasterio, Rocío Monasterio, por delito de odio, por hablar mal de los menas, y decía, es que son niños desprotegidos. Digo, bueno, está con el tejado que de estaba cristal. casada con el tío que abusaba, que por 2 veces lo tuvo que denunciar porque le dijeron, no lo denuncies, que está casado con una que manda mucho en Valencia y no te lo van a admitir. Y era tan baboso que al final lo volvió a denunciar. Y entonces se separó, porque era marido entonces, o sea, no estaban separados. Y naturalmente esta gente da lecciones de todo. No, dice que pedía transparencia, o sea, ella era su pelea por la transparencia, ahora que le toca dar explicaciones algo a sus socios, opacidad total. Entonces, el argumentario es, por un lado, no es un tema fundamental, no es importante realmente, por otro, ya el ministro ha dado todas las explicaciones, ya ha resuelto una crisis y no hay más que hablar. No, ha dado todas, y algunas que van más, faltando y las que queramos. Y luego, por otro lado, veo que hay una ofensiva. Se nota sobre todo en redes sociales, ¿no? Una virulencia que empieza a haber en redes por parte de los seguidores de Podemos, ¿no? De las huestes podemitas. Por un lado en redes, atacando a periodistas, atacando a medios que están levantando todo esto, El Mundo entre ellos, y por otro, pues también la misma línea al gobierno, que intenta derivar el tiro de nuevo a Vox, a la ultraderecha, hacer otra vez una confrontación derecha-izquierda, que es lo que más les gusta. Afortunadamente en lo de Guaidó se han portado bien, Ciudadanos, se ha portado bien Vox, ha sido unánime lo de Madrid. Sí, pero el gobierno lo usa eso intenta. como decir, mira, los de Colón ya están. Ya están. Dice, bueno, pues como estén y tengan mayoría. Es que este gobierno tiene un problema. El partido que tiene la presidencia tiene 120 escaños. Y esos 120 escaños gravitan permanentemente sobre la situación. Tienen que ir en plan revolución, tienen que quemar etapas, porque si se quedan quietos se los lleva la riada. Pero que llevan 20 días. La crisis esta que mandan a Ábalos, yo intento darle vueltas a ver por qué mandan a Ábalos. Porque es evidente que si el acuerdo era presidencia y vicepresidencia y viene esta tía para humillar a Guaidó, es decir, mientras Guaidó lo recibe Díaz Ayuso y decimos que es que lo ha recibido Mussolini, bueno, nosotros recibimos a la Delcy, que es lo peor de lo peor. Claro, es una delincuente internacional. Evidentemente a Pablo Iglesias le da igual eso y Sánchez no se lo sabe. Y varios del gobierno no se lo saben. Y a lo mejor yo creo que Ábalos, se lo dice Iván o Bolaños, el secretario general de Presidencia, que es el que sabe leer y escribir allí, le dice, oye, que esta si entra, pues se le ha dicho de exteriores. La de exteriores yo creo que va a irse antes de llegar. Dice, no puede ser. Ah, pues ve tú. Porque es la típica cosa, oye, pues ve tú. No, yo creo que... Y Ábalos, como para eso es hijo de torero y nieto de guardia civil, pues entonces No, yo creo que es una cosa tan delicada que hace falta alguien de muchísima confianza, de peso, y es un auténtico marrón. O sea, esto Total. Es el típico sapo que el único que podía hacerlo hay alguien muy de una mano derecha, un fontanero. Iván Iván tiene no podía. que ser. No, tiene que ser además además lo demuestra eso la propia reacción que tuvo, creo que fue en el día siguiente en Coruña, el propio Ábalos. Es decir, cuando enseña, dice que yo soy un camisa vieja del partido. Ojo, que yo estoy aquí desde el año, creo, 76 o 77, creo 76, y a mí nadie me va a decir, ni nadie me va a echar. Inmediatamente el presidente del gobierno había rehuido la visita, me parece que fue en las inundaciones en Mallorca, dijo que ese tema no tocaba, sin embargo, luego acudió y dijo que no, que había solucionado un problema diplomático. La cuestión es si la señora vicepresidenta de Maduro hizo aquí escala o fue llamada para esa operación, que es creo que lo que estaba ocurriendo, para contraprogramar toda la ofensiva internacional de Guaidó, al que recibió absolutamente todos los jefes de gobierno importantes de Europa. Pero eso no tiene sentido, Paco. Quiero decir, digo, publicitarla para contraprogramar algo, la gente tiene que saber que tienes una contraprogramación, una alternativa. Y ellos no podían publicitarlo. Yo creo que lo que les sorprende y lo que echa al traste la operación que hubieran diseñado, Iglesias o quien fuera, es precisamente que hay un chivatazo diciendo que en este avión viene Delcy Rodríguez. Y a partir de ahí, la persona que reúne 3 condiciones que ninguna otra persona reúne es Ábalos. Primero,
porque es amigo del ministro que viaja con Delcy Rodríguez. Segundo, porque es el ministro de Fomento y los aeropuertos. Luis, ¿tú crees que puede haber, vamos a ver, cuál es la relación de Ábalos con el régimen, hasta ahora creo yo que ninguna, con el régimen de Maduro para decir que es amigo suyo? Es decir, que habla con él 2 veces, ¿puede ser? Es que no creo que su agenda... Tenía una cita para el eso. día siguiente, cuando ya aquí en Fitur había sentado Creo que Plaza era de improvisar Lerdo, una amistad porque lo habíamos para dado la enmascarar víspera. esa operación en la que acude con un coche particular en De- horas de la madrugada, exacto. que bueno, como decía... En un coche camuflado. Pero eso te da idea de que no hay ninguna contraprogramación. Es decir, No, No, la vamos a contraprogramación ver, es que ya estaba está aquí, previsto. Ese es el momento del desmontaje de la Claro. contraprogramación. Es decir, cuando esa señora se planta aquí y hay que desmontar pero deprisa y corriendo Paco, ¿tú te esa imaginas operación? a un gobierno de la Unión Europea habiendo una sanción de toda la Unión Europea con esta No señora? se lo sabe nadie, se que lo este sabe. es un Mira, gobierno de hay una lerdos gran- y hay una gran analfabetos. Esto demostraría... Pero el Por nivel- eso, porque es que para ella ha sido plato de gusto ser humillada de esa manera. Ella sí que lo sabe, ¿eh? O sea, ella dice, "Oiga, voy a Lo, ello". lo Por monta eso con su Pablo interlocutor, Iglesias y Pablo por Iglesias eso- le asegura Pero que claro, Sánchez si- la va a si recibir. hubiese- Exactamente. Encaja toda la teoría, Ahí que fue sí. una operación muñida por Pablo Iglesias Y o por Delcy. Zapatero. No Y sabemos si Zapatero. Zapatero, pues es que Zapatero sí sabe que está Sí. sancionada. Entonces, en este caso, yo lo que no sé si sería público, que eso no me cuadra, o sería un encuentro secreto en el No, en- lo creo. en- El en secreto en el no le Parlamento. sirve. ¿De qué le sirve? Es que no, Entonces, lo público, que sí público encaja- es que Bueno, público ya, lo ya. fulmina, Federico. Yo es que Claro. creo que aquí estamos con la idea de que este es un gobierno, no sé, como los de Felipe González. Este es un La gobierno de prueba tuercebotas. es que, No, exacto, y hay no, al una- gobierno esto le pilla con el pie cambiado. O sea, la Claro, gente es a los porque lo dos hace Podemos personas con y neuronas en Zapatero. este gobierno. Exacto. Entonces, por eso que la teoría es que la ministra se entera porque la propia Cancillería o el protocolo de Caracas avisa al avión. Hay gente por ahí, he oído la versión de que puede ser precisamente la inteligencia estadounidense. No sabemos bien. No, yo he oído también que es israelí. Y Bellice Pacheco, siempre- a las fuentes le han dicho que es que, bueno, el protocolo avisa a exteriores y claro, a la Vamos a ministra ver. pues salta como... Ahí hay un problema y es que este gobierno no controla ni al ejército, ni a la Guardia Civil, ni a la policía. Primero, porque la policía, la Guardia Civil y el ejército están contra el golpe de Estado. Están contra Bildu mandando en el gobierno, contra la Esquerra mandando en el gobierno. Y basta un policía en la cadena de mando de Barajas, un policía y una llamada de teléfono para desmontar esta operación. Y hubo al menos 2 llamadas. Yo tuve el viernes, lo que pasa es que había terminado ya el programa, datos que luego al día siguiente lo publicó Javier Somalo. Se lo conté yo. Primero, no ha ido a Estambul, ha ido a Doha. Y luego su nombre no aparecía en la lista porque habían borrado la lista de indeseables de Barajas. Y sí que pasó la frontera, pero esto es de gente que estaba ahí, de la policía, porque la policía le horroriza esto en general. Y luego el que, además, si hace algún trabajo para el CNI, que naturalmente en Barajas hay varios, para el CNI mínimo, que además pueda tener relación con el Mossad más que con tal, porque es que recordemos que Irán es un aliado de Venezuela. O sea, bueno, pues a mí lo que me dicen es, por supuesto, se ha ido a Doha y no a Turquía, y además habían borrado su nombre para que el policía de guardia no la encontrara. No, pero Doha Eso- fue, parece ser una salida de emergencia para... Pero lo sacarlo de ahí. interesante, que es por lo que no fue detenida, es que su nombre previamente había sido borrado. Hay una lista de indeseables que en cuanto aparece el pasaporte y tú lo pones, te sale en el ordenador ¡pap! Una alarma que dice, ojo, que esta tía está perseguida internacionalmente, no puede estar en Barajas. Y eso no apareció, y no apareció porque estaba borrado. Bueno, y no sabemos si Pablo O sea que Iglesias... sí que la operación estaba diseñada En para cualquier eso. caso, Federico, el insomnio era esto. Exacto. Que sabíamos que el insomnio era esto. Es decir, intentar con la teoría del gobierno que el gobierno va a apaciguar a Podemos, que va a crear 18.500 vicepresidencias para anular a Pablo Iglesias, que todo... No. Hombre, no. El problema es que Podemos, la propia dinámica de Podemos, los propios compromisos, está instalando en una casa de locos el entorno del presidente del gobierno. Y cada uno está ahí a que no se pise la manguera
al otro, porque es una situación de difícil control. Y llevamos porque 15 días, ¿eh? Llevamos 15 días. Pero es que dentro del propio gobierno, hoy lo publicamos en El Mundo también, el tema de Jordi Sevilla, que es el primero que salta de ahí. Bueno, que lo echa la ministra ministra Rivera, que va camino de ser la déspota de la situación, que quiere colocar al marido, a Bacigalupo Junior. Luego si queréis abordamos esa cuestión. Se están produciendo ya novedades en el Parlamento. Ya está Junqueras sentado en esa comisión del 155. Ha habido un cambio de los diputados y en principio iban a ser otros diputados de Ciudadanos los que iban a interrogar a Junqueras, pero finalmente van a ser Roldán y Carrizosa, es decir, las cabezas Los visibles políticos, del partido, después de la sesión de ayer, que la verdad es que Roldán estuvo muy bien y luego posteriormente también con Luis en la entrevista. Y es la primera vez que la veo realmente con hechuras explicando bien las cosas. Bueno, pues ahí van a estar tanto Carrizosa como Lorena Roldán. Federico, medicina regenerativa, los avances que se están... Esto para la Delsi que no tiene remedio, esta sí que es bolita de azufre. Muchos oyentes que nos estén escuchando dirán, bueno, esto medicina regenerativa, avances en la medicina, esto es para gente conocida, famosa, que tiene dinero. Bueno, no. Esto no solo es para deportistas con células madre, élite. Que es una investigación propia de Cres Genomic, que es una clínica impresionante, que además está en varios sitios ya en España. Sí, es cierto que allí Está van Madrid, deportistas de élite como Chuso Nadal, Bragado, Chus García futbolistas Bragado, muy que se ha conocidos. clasificado por octava ocasión para los Juegos Olímpicos y se iba a retirar hace 3 años. Pues tenía la cadera hecha polvo, como no, en marcha. Sí. Que estás Pero para haciendo mí, así. para ti, para Luis, para el oyente que nos está escuchando en casa, también está Cres Genomic y la verdad es que lo hacen Te cuidan muy, pero todo, que te muy cuidan bien. la alimentación, te cuidan la estética, vamos, te Claro dejan que sí. nuevo. En Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca tienen sus clínicas o pueden pedir cita en el 91 445 0004. 91 445 0004. La primera consulta es gratuita, Federico. Así que Pues eso. solo tienen que llamar. Es la mañana. Es Direct, si ya no estamos seguros ni en Barajas, Pues lo que necesitamos es la mejor Claro. alarma de las que tenemos en el mercado, que es la de Securitas Direct, y para nuestra seguridad personal, la aplicación Guardián SOS de Securitas señor. también. Nos la descargamos en el móvil, pulsamos el botón en caso de que nos encontremos en una situación de peligro, nos geolocalizan y nos ayudan, bueno, nos envían si hace falta los geos, yo creo. Sí. O sea, que lo que haga falta. Teléfono gratuito para contratar, 900-130-900. Si queremos hacer un cálculo previo online, entramos en su web, securitasdirect.es. Podemos ver además también esos vídeos demostrativos. bueno, hay que decir, has dicho los geos, no los rambitos, como llaman en Bolivia, a esos tíos enmascarados que dicen que son geos, son delincuentes. La policía española no va enmascarada a ninguna misión diplomática. Y si va, es que no es la policía española, es una banda, asociada tal vez, pero los pata negra de Roldán, que eran de este género. Pero los geos son gente de bien. Y tanto que de bien. Vamos a repetir ese teléfono también de Securitas, 900-130-900. Bueno, y en el Corte Inglés siguen las rebajas. Seguimos con las rebajas y hasta mañana tenemos una oferta fantástica. Nos podemos ahorrar 400 euros en un televisor. Es un televisor Sony de 55 que llega, pulgadas. Ojo, que llega ahora ya, en febrero, ya vuelve la Copa de Europa. Sí, pues mira, y lo podemos ver. Es 4K. Con esto vemos todo. Full array y además costaba, pues como te digo, 1.399 y ahora 999. También tenemos un smartphone LG Q60 azul de 279,90 a 189. Y bueno, pues hasta el 29 de enero, mañana, no hay que dejarlo escapar, son los tecnoprecios en el Corte Inglés. Vamos a enviar el Colacel. No sé si quieres que se lo enviemos a Irene Lozano, que va a ser, según dice Europa Press, la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes en sustitución de María José Rienda. La veo. Nuevo nombramiento. Deja España global. Deja España global. La veo, la estoy viendo ya. O sea, presidenta abrazando del ahí en el Consejo vestuario los Superior de equipos de Deportes. rugby, de fútbol. También a Lorena, Es que ha ¿no? pasado Puede ser. después de la decisión que ha tomado el gobierno de desactivar toda la ofensiva que tenía en Europa fundamentalmente y en otros países contra el independentismo, pues se dedicará al deporte, no le queda otra. No, es algo peor. Es que Borrell ahora colabora con el gobierno en tapar el asunto, por ejemplo, de Venezuela. Por ejemplo. Efectivamente. Bueno, a ella no entonces. A ella que le vamos No, a dar, bueno, hombre, ya Lorena, bastante le ¿puede da. ser? A Lorena Roldán. Oye, Sí, mira, porque hoy fue sí, un, sí. Fue muy estresante. un descubrimiento ayer. Y necesitará... Sí, le Además, vendrá nunca bien. se lo has mandado, creo. Eso es verdad. Nunca es se que lo es has la primera vez que enviado, nunca. la oí No, bien. no. Fue ayer Bueno. en el Parlamento y con Luis. Estuvo bien en los dos sitios. Mira, ahí ha estado bien. Bueno, pues para eso. ella te regenera por dentro, se nota por fuera. Para Farmacia Mundo Natural y el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.
el tiempo está más o menos como ayer. Llueve en Galicia, algo en Asturias, a lo mejor llega a las tierras de Santander, el puerto de Castilla. Recuérdese, históricamente Santander es el puerto de Castilla. Los Enríquez, la madre de Fernando el Católico era doña Juana Enríquez, por cierto, de familia conversa. Bien, pues todo esto es de Santander. Pero como Revilla se ha portado defendiendo a España, dice, bueno, una cosa es las anchoas y otra cosa es cargarse España. Ahí con eso no cuenten, que vaya el de Teruel al piste. Y ya, pues a lo mejor llueve en Santander, que además aquello es muy bonito. Y paren de contar, en los Montes de León se parará y allí entrarán en guerra civil la maragatería y el Bierzo, como es costumbre. Ya, estoy muy tocado con lo de Sí, León. con la pancarta, has visto que Muy pegan. tocado, me parece intolerable. Sin León no hubiera España, que no hubiera España, España existió antes que León. León fue una fundación de la Legio Séptima que estaba allí de paso, pero después hemos tenido 2 siglos de Estado visigodo. Y las provincias las crea el señor de Burgos en el 19. O sea, no nos toquéis los reinos históricos. Bien, pero aparte de eso, el tiempo, y además lo que más me gusta de León son los nombres de los pueblos, porque los nombres sí que son del antiguo dialecto leonés, y es una cosa, es medio occitano, me encanta. Bueno, Sobre todo estar en Bavia. Que es un- eso es lo que yo creo que es donde iban los zumbaos. Bien. En el resto de España, cielos rasos, despejados, frío, pero no tanto, algo menos que estos días atrás. En Madrid nos vamos a ir a 13 grados, un poco más que ayer, un poco más la máxima nacional, en Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados la mínima en Granada, pero ni siquiera bajo cero, 1 gradito. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, antes de acercarnos a la bolsa y a unos datos que tenemos del paro, que progresa adecuadamente, estrategias de inversión. Estrategias de inversión y libertad digital, que tienen este primer curso de inversión y gestión patrimonial para aprender a invertir con garantías. Lo hacemos en 4 meses, con 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22. Bueno, ¿y en la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, abre con ganancias. Se está anotando un 0,51%, 9.414 Bueno, después del puntos. castañazo de ayer, que fue apoteósico. Sí, bueno, estos rebotes son típicos después de caídas tan fuertes. De todas maneras, los inversores no ven fuerza en el 35, que creen que volverá a caer. Preocupa y mucho, lo decíamos ayer, ya no solo el contexto internacional que afecta, sino el sector bancario. Recordemos, el IBEX es un índice muy, digamos, muy bancarizado, muy fijado a los valores de la banca, que están teniendo muchas dificultades últimamente para poder generar negocio, para poder tener crecimiento con las, bueno, pues con, digamos, toda la normativa legal que tienen que cumplir de provisiones y demás, aparte de que los tipos de interés del Banco Central Europeo les hacen cada vez más difícil poder generar negocio de lo suyo, que es de prestar dinero. Esto está afectando a la banca y, por lo tanto, al principal indicador. Y hay otra cosa que también va a afectar, las energéticas, que han apostado mucho por las renovables, es decir, por lo más politizado de la energía, porque no les dejan otro camino. Este lío, este conflicto de intereses de Bacigalupi y la señora Rivera, esto es muy mal asunto, porque cualquiera te lleva a juicio y te paraliza cualquier operación. Ya lo hemos visto. Recordemos lo que pasó con las renovables en tiempos de Zapatero, que acabó teniendo que grabar un vídeo Corina con Ayuso, jefe entonces de propaganda de Campechano, para decirles a los de los Emiratos que no iban a perder el dinero. Por supuesto que lo perdieron.
Bueno, que eso Federico, fue un acuerdo después europeo. del último acuerdo del gobierno, no estoy tan seguro que lo hayan perdido, porque se les ha garantizado un interés muy por encima de cualquier otra valoración durante muchos años a costa del contribuyente, y es una cuestión que ha pasado prácticamente desapercibida. Exactamente. Eso ha sido un disparate mayúsculo. Ya pasó el déficit de tarifas, es que hemos aprendido, deberíamos haber aprendido, y de nuevo se ha vuelto a garantizar a más sin límite de megavatios, otra vez el café para todos de la Y encima los huertos solares, que hay que recordar que en la época de ZP se instalaron sobre todo en Extremadura, ni los enchufaban. Le hacían la foto, esto es como cuando los italianos estafaron con los olivos a la Unión Europea, que tenían olivos de cartón, los ponían en los hacían foto aérea, los llevaban luego a otro sitio, pues a la Puria, donde sea, y venga de hectáreas. El Potenquín y era Potenquín total, que era cartón piedra, que eran olivos. Oye, en la foto Pues los ves y eran olivos, pero luego veías el palito detrás que los sujetaba. Pues no hemos aprendido la lección de Abengoa, que era una gran empresa que se metió en esta vorágine extraordinaria, con gran publicidad, incluso es que allí se le compró el discurso Obama PSOE, y al final... 2 del PSOE y 1 del PP, o 2 del PP y 1 del PSOE. Ahí estaba girando en sus puertas giratorias Borrell. Cuando todo se hace de la mano del intervencionismo es mal asunto. Pues termina... Sí. En fin, el paro. Y tenemos los datos de la EPA que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Los datos son los siguientes. La tasa de paro desciende, se modera ligeramente hasta el 13,78%. Tenemos que decir es que la caída del paro es la menor en 11 años, y también tenemos que decir que el empleo ha crecido durante el año pasado, 2019, en 402.000 personas, que es el incremento de ocupación menor desde 2013, es decir, esa tendencia que venimos apuntando durante el último año de reducción en la creación de empleo y en la moderación del paro, pues continúa su curso, y habla mucho de que cualquier elemento de incertidumbre, de elevar los costes en el mercado laboral o de, ponerle trabas a los empresarios para que puedan seguir contratando y generando actividad, pues puede hacer que esta tendencia se consolide y se incremente. Bueno, a ver, una buena noticia. Es la noticia de interés cultural del 11. Hablamos del aniversario de la Legión. Concretamente, hoy martes se cumplen 100 años del Real Decreto firmado por Alfonso XIII. Por ese motivo, en las próximas horas se espera la visita del rey Felipe VI al cuartel general del Ejército de Tierra. Bueno, hay que recordar, lo digo porque algunos cineastas semianalfabetos han pintado a Millán Astray, creador de la Legión, como una especie de burro que no sabía leer ni escribir. No, los que no saben leer ni escribir son los cineastas españoles. O sea, Millán Astray, que hablaba 3 idiomas, era un tío muy culto, y era un tío que era, pues, como era un aventurero y tal, pero con Millán Astray haces 12 guionistas del cine español. Luego presume cualquier pelanas que ha leído 3 líneas de Pérez Reverte, que las ha copiado de Hugh Thomas, que las copió del camarada Portillo, que se lo inventó 6 años después de la guerra. O sea, que no tienen ni idea y encima presumen y dan clases. Yo veía el espectáculo de El Buenafuente y la señora enseñando, pues probablemente la medida de su talento, que es el homenaje continuo al Cagané en los Goya. Y dice, vamos a ver. O sea, esto es, y para esto hay que subvencionarlo. Y además, Federico, el acto de indignidad que perpetraron contra José Luis García, que me parece absolutamente lamentable. Bueno, encima se burlan de un tío que es un Oscar, que no es Buenafuente. Que tiene una trayectoria cinematográfica importantísima en este país, ridiculizarlo a los extremos que llegaron. Es decir, como saben que les sale absolutamente gratis, lo políticamente correcto, reciben rápidamente el aplauso de todo el mundo, el presidente del gobierno, del otro. Es de verdad, es que estamos imponiendo una dinámica absolutamente perversa. Es que la dictadura en la cultura existe hace tiempo. Hace tiempo. Es inaceptable. Una señora que está mal de muchas cosas decía, los artistas se mojan. Como que se mojan, querrá decir que sobrenadan en la baba que habitualmente perpetran. Como que se mojan. Mojarse aquí es llevarle la contraria a la dictadura progre. Aquí no se moja, vamos. Se mojan la gente siempre de la a puerta, favor del poder. Siempre. Siempre en ¿Y socorro cómo del vencedor. Se mojan? Braza, en crawl, espalda, en fin, lo que sea menester. Sobrenadan. Qué gentuza. En fin. Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un...
Junqueras le ha dado un barrigazo en plan Obélix a alguno de los presentes. Bueno, ¿no? está haciendo su mitin particular, en esta ocasión aprovechando el Parlamento de Cataluña y lógicamente pues nadie dice de momento absolutamente nada. Esta venganza no nos intimida, no tenemos miedo, no nos intimidarán. Bueno, un Junqueras que al principio de su intervención parecía que tenía así alguna dificultad para expresarse, parecía que estaba incómodo o inquieto o no sé, o constipado, no lo sé. No sé si queréis escuchar un momento, no te interesa, ¿verdad? A mí los golpistas es como los etarras. ¿No? Ahí continúa, por supuesto, la televisión pública en España transmitiendo lo veo, la comparecencia de Junqueras. Sí, lo he hecho solo para provocarte. Venga, vamos a escuchar a Junqueras, porque si no, Luis, se me incomoda. Estic molt content perquè estimo el parlamentarisme, perquè estimo la democràcia, perquè estimo el diàleg i és una oportunitat que no sempre puguem dialogar tant com voldríem, especialment aquells que estem a la presó. Quan era petit, els meus mestres, tots italians, tots, alguna vegada quan m'explicaven l'assassinat per part del feixisme del diputat de l'onorevole Matteotti, em deien que els demòcrates mai han d'abandonar la seu parlamentària, que mai han de renunciar a parlar en seu parlamentària. Bueno, pues él está en este gobierno formado gracias a Bildu, que por supuesto no es que no haya condenado. Tendrás que traducir, ¿no? Que cuando él era pequeño sus sí, pues que sus maestros italianos, sí, por más que se empeñen en que el catalán no se entiende demasiado bien. Que le decían que habían matado a Matteotti, que Mussolini mató a Matteotti. Bueno, Mussolini al lado de lo que se ha matado en Cataluña era un amigo de la humanidad. Mussolini al lado de lo que mató Companys en la guerra, bueno, era la UNICEF. O sea, aquí es que cada cual... Pero además, Federico, es que, digamos, dice respeto al parlamentarismo. Es que se ha dado un golpe de Estado. Es el gran tartufo. Es decir, precisamente han dado un golpe de Estado contra las propias normas. Es decir, Mussolini puso en marcha la marcha sobre Roma precisamente para cargarse el parlamentarismo. Precisamente lo que ha hecho él. Exactamente igual. Ni respeto a la democracia, ni respeto a la ley, etcétera, etcétera. Y se presenta blandiendo todo esto. Imaginaros en algún momento, si a alguien se le hubiera ocurrido a los golpistas del 23F llevarlos al Parlamento para que explicaran por qué habían dicho, dado intento golpe de Estado, hubieran dicho, es que nosotros lo que queríamos realmente es reforzar la democracia en un momento en que estaba siendo con los querían solo cambiar al presidente del gobierno. Estaba tan mal hecho, pero imagínate que llega Armada, como este, y dice, como le dije al señor Mújica y al señor Ciurana, nosotros lo que queremos es rectificar la política antiterrorista del gobierno. No queremos cargarnos el Estado, ni la monarquía, ni tal. Queremos rectificar el gobierno. Si hubiéramos sabido que Suárez iba a dimitir, no hubiéramos hecho esto, que lamentamos profundamente. Pero nosotros, si se lo dije al señor Mújica en Lérida, cuando estuvimos, ¿se acuerda? Con el alcalde Ciurana. Claro, los convence. Lo hacen presidente del gobierno. Pero este señor es el que tiene la llave del gobierno y tiene la llave del presupuesto, los presupuestos generales del Estado. Pero de un gobierno donde está la ETA, los que nunca han pedido perdón, y ahora los socialistas, que le hemos dado poca importancia el otro día votando en contra de que se investigue en España los 350 asesinatos de la ETA que no han sido juzgados porque no han colaborado los etarras. O sea, el socialismo en contra de las víctimas, incluso de su partido. Es que es de una degradación todo. En fin. Bueno, Jordi Sevilla, Bacigalupo y Teresa Rivera, ¿no? Es otro de los grandes temas del día. Alguna neurona que hay suelta por ahí también. Sí, alguna neurona también. Neurona de Monedero, que solo tiene una, pero hay que ver el partido que le sale. Le ha cundido, ¿no? Sí. Hay un perfil con un apellido interesante. predispuesto para ciertas actividades. Monedero, claro. Hay un perfil interesante de John Mueller sobre la ministra Teresa Rivera en el diario El Mundo, donde habla precisamente de la personalidad de esta ministra. Dice que justo ese encontronazo que tuvo ayer en Onda Cero durante la entrevista refleja muy bien cómo es ella, y dice que probablemente cómo le hizo sentir al periodista, en este caso a Carlos Alsina, durante unos instantes es parecido a lo que durante todo este tiempo ha podido sentir Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica. Él deja hoy su cargo. El consejo que va a reunir hoy Red Eléctrica precisamente para abordar la salida de Jordi Sevilla es el que tenía que abordar
la exigencia, ¿no?, de las retribuciones, que es en lo que Rivera ha interferido, es una de las cosas en las que le pidió que no pleitease, ¿no?, para reducir en este caso al marido. Si es que aquí todo es gestación subrogada. Esa es una problema de conflicto de intereses grave. Total, que ya lo había. pasando ya por ello. Igual, es que decir, en vista de tantas cosas que están ocurriendo, hay un conflicto de intereses evidente, que se están saltando de forma evidente. Se habla del marido como posible sustituto, aunque la información que publican nuestros compañeros de Libre Mercado en Libertad Digital dicen que hay varias opciones. Que otra que se está barajando es la de Inmaculada Gutiérrez, que es una economista que ha trabajado, Pero él está ya en un sitio que es incompatible con el cargo de su señora, que está a cargo de la Comisión Nacional de la Competencia. O sea, ¿pero cómo vas a estar en la competencia cuando tienes a tu señora cambiando mediante esa invención de la transición ecológica? Que esto es como la ley de violencia de género, la memoria histórica. La puede interpretar como le dé la gana, puede interferir en no importa qué mercado, y el marido está para condonar la ruina. O sea, pero si es que esto ya es escandaloso. Pero volvemos a la famosa triangulación de cuando asaltaron el BBVA, que era la CNMV, era la banda de Zapatero, Arenillas y compañía, y el tío de la SER, el Javier Ruiz, presentando el tío desde la SER una denuncia contra FG para cargárselo, que era cuando querían poner a Del Rivero y a Abelló para mandar los socialistas. La triangulación aquella es la que se repite ahora, que tienes a la Sextapo y tienes a la ministra, o sea, al gobierno, y al marido de la ministra, o sea, en la recámara. Es todo de una obscenidad. Ayer esta mañana lo comentábamos, los padres que tienen a los niños en Ucrania, es una cosa dantesca. Esos niños ya están vivos, han nacido, no los puedes dejar tirados en Ucrania. Luego discute la ley, pero hombre, esa gente ya está allí. Bueno, los tienen ahí abandonados, balduendos, parecen los niños del PC que se llevó la pasionaria, que murieron 2/3 de los que fueron allí. Bueno, dice, es que ¿por qué este discurso de odio contra la gestación subrogada? Y digo, hombre, sobre todo este gobierno, que es de gestación subrogada, la mitad de los ministerios son de gestación subrogada. Pero cuando ese discurso de odio lo hacían contra los enemigos de la ley de violencia de género, ellos no les molestaban. Ahora, los homosexuales masculinos, los que adoptan, las feminazis de este gobierno, que son feminazis, no lo toleran, los insultan. Y ahora dicen que qué odio a las familias, pues el mismo que venís predicando a los que no comparten. Lo que pasa es que los dos pobres, lo piensas, en Ucrania. Sí, con el invierno de Ucrania, una diputada socialista en Navarra, creo que era. Los insultó, dice que eran como puteros. Y que señalaran a las familias, en plan que marcaran, que se hicieran públicos qué familias tenían hijos por gestación. De hecho, la nota y la denuncia la hacen las familias LGTBI. Sí, claro. Denuncian a esa diputada y son los que, pues critican, y es el testimonio que hemos escuchado esta mañana. Porque al mismo tiempo los grupos LGTBI son un sustento, además, muy militante de este gobierno. Claro. Muy, muy, muy duro. O sea, ellos taparon a partir de COGAM, que son los grandes manipuladores de esta historia, que son los que montaron la manifestación contra Ciudadanos, le tiraron orines con pistolas de agua y tal, y la derecha acatando y yendo a hacer el Canelo, como de costumbre. Y todavía no se han enterado, en Vox creo que todavía no se han enterado, que ese movimiento LGTBI ya no existe, que está roto, está partido, y la división que hay. Primero, acusan a los masculinos de ser hombres, de elegir ser hombres cuando el sexo es fluido. Con lo cual, la ley de violencia de género no sé por qué penaliza al varón si no hay varón ni hembra, o sea, si todo es fluido. Pero en la gestación subrogada, ahí atacan directamente a los niños. Oye, ¿qué culpa tienen los niños que han nacido en Ucrania? Tendrás que recogerlos. Luego, pues ya no sé qué pensarán. Pero es que hay sitios donde eso es legal. Entonces, es verdad que no ha habido un juicio que siente jurisprudencia europea. El que está pendiente de Miguel Bosé sería el primero, que además sentaría jurisprudencia y tardará años en hacerse, porque es una gestación de 2 y 2 y tal y cual. Es muy complicado. Pero es verdad, eso no existe. Oye, mientras no exista, no dejes a los niños tirados en Ucrania. Esta gente se ha acogido a un tipo de legalidad que no estaba prohibida en España, hombre. Exacto, era legal. Pero sobre todo, ¿qué culpa tienen los niños? O sea, que es una cosa
Y ahora se dan cuenta del odio, el mismo que destilaban todos los mensajes de la COGAM contra el PP, contra Ciudadanos, contra Vox y contra cualquiera que les lleven la contraria. En fin, pero eso se ha roto definitivamente, porque las que han entrado en el Instituto de la Mujer son incompatibles con media humanidad. No, las que han entrado tienen una situación complicada, porque es verdad que ha habido una fractura, sobre todo entre el movimiento LGTBI y el feminismo, que siempre iban de la mano en todas las reivindicaciones. Ahora ya no. Con el tema de la gestación subrogada o vientres de alquiler, como dicen los opuestos a esto, la ruptura ya es dura. Entonces me hace mucha gracia ver a Beatriz Gimeno, que por un lado es LGTBI, pero ella misma estaba estaba a favor de la gestación subrogada, por lo menos decía que había que analizarlo. Ahora ya, desde que está en el gobierno, por supuesto, está en contra. O sea, ahí hay las dos personas que han puesto... Ella que tiene un niño creo que de un humano varón, porque el Espíritu Santo en su caso no obró. Ella lo explica, ¿no? Porque ella anterior era heterosexual hasta hace unos años. Pues entonces, como la vegana que era carnicera. Y siempre ha ido abrazando diferentes causas, ¿no? Pues ella fue madre soltera, pues de alguna manera la ayuda a las madres que decidían tener hijos solteras, ¿no? Pues en su momento eso. Luego, posteriormente, la lucha feminista, pues la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? De manera activa y plena, ¿no? Bueno, pues también ha ido abrazando diferentes causas. Como Ada Colau. A medida que ha ido pasando. Ada Colau toda la vida quiso ser actriz en Antena 3, fracasó, se metió en la plataforma de afectados por la hipoteca y no tenía ninguna hipoteca, vestía de abeja maya. En fin, ha hecho de todo y nada bueno. Pero en este caso, esto es una cuestión muy de fondo. Porque si tú condenas la biología, que es la cuestión de fondo, si tú condenas la biología, tú no puedes discriminar ni positiva ni negativamente, porque no crees en la biología. Y si aceptas la biología, no puedes discriminar porque son ciudadanos y ciudadanas o ciudadanes. Es decir, ha llegado a este punto, como pasa en España, vamos tan deprisa cuando nos ponemos, que llegamos al tope. Y el tope es este. Dice, vamos a ver, ¿en qué quedamos? No hay sexo y cualquiera puede cambiar de sexo ya siendo menor de edad y ponerse hormonas, que es una barbaridad. Que un niño de 11 años empiece a hormonarse. Es un disparate monumental. Es que es trans, pues déjale, pero si a los 11 años nadie sabe muy bien lo que es. Nadie se ha definido. Bueno, pero ponen eso en marcha, porque no hay sexo. El sexo lo eliges tú. Bueno, entonces, ¿para qué una ley de violencia de género? Si no existe, si basta con que Julián se declare Juliana para que automáticamente no le condenen al doble de pena. Hoy dábamos la noticia. Ha muerto una niña que presumiblemente la ha matado la madre. Le va a caer la mitad de la pena que si fuera el padre. Bueno, ¿eso tiene lógica? No, ninguna lógica. Lo que pasa es que aquí el Constitucional ha declarado constitucionales leyes rabiosamente anticonstitucionales, como la memoria histórica y la de violencia de género. Ya no entro en sentencias discutibles. Pero es que es imposible, es incompatible. Si eres ciudadano y eres hombre, mujer o lo que quieras ser, pero no es lo que tú quieras, es que eres. Bueno, en el caso de un asesinato que ha habido, creo que ha sido en Galicia, de que rápidamente tweets del presidente, de las ministras, condenando al asesinato de violencia de género, era un anciano con demencia senil que había tenido un brote, al parecer psicótico, y mató a la mujer. La propia familia de él ha dicho que en absoluto era violencia machista, violencia de género. Bueno, pues ya el crimen, se tiró por la... pero de esta ya va a estar catalogado como violencia de género. Pero en cambio, el crimen de esta mujer que mata a su hija y luego ha dejado no sé cuántas cartas de suicidio que al final no perpetró. Esto no es violencia de género. ¿Por qué? Porque es de género femenino. Tócate las narices. Sí, pero esto es curioso. Hizo Alfonso Guerra hace algunos meses una declaración que decía, cuando el Tribunal Constitucional tomó esta decisión, dice, yo hablaba con el Tribunal Constitucional, con los magistrados, ninguno estaba a favor, pero al final terminaron aprobándola por ir a favor de corriente. Pero como la maldita sentencia del golpe de Estado. Todo el mundo, excepto dos, sobre todo uno, pero sobre todo dos, 5 de los 7 estaban que esto es rebelión y sin ninguna duda rebelión. Y al final, sedición y que no cumplan la pena. Pero bueno, pero así estamos. En fin, esto, pero que conste, lo digo para que aquellos que creen que esto es lo que era, este movimiento de caos sexual, que esto es lo que era hace 2 años, que se lean la actualidad.
que sepan lo que pasa, que sepan que en España ya hay un conflicto entre el feminismo histórico, que es reivindicativo, de la igualdad, que eso es el feminismo histórico, el de doña Emilia Pardo Bazán, no el de Irene Lozano, o sea... Y luego también con otro efecto que se está empezando a detectar, que es la coacción que se está ejerciendo sobre la libertad de expresión y en concreto sobre los medios de comunicación. Ayer que entregábamos los premios internacionales de periodismo del mundo al director de Washington Post y al director del Times, esa es una cuestión, es decir, la llamada corrección política, este gobierno, este Ministerio de la Igualdad está imponiendo una censura de nuevo cuño a los propios medios de comunicación y eso lo vamos a resentir, lo vamos a pagar muy caro todos los ciudadanos en el ejercicio de nuestras libertades. Como y la de lucha contra las fake news que tiene la cara dura Sánchez de anunciar este gobierno, ¿no?, contra las fake news, y luego nos llega todo el vodevil Pero si es que el mayor propulsor... Ábalos debería ir a la cárcel de por vida, si es por noticias falsas. La noticia falsa es el propio gobierno. Ahora citabais un poco aquella manifestación, el informe que creó el Ministerio Marlaska tratando de justificar la agresión a ciudadanos. Pero es que estos días un periódico ha recogido otro informe tratando de enmascarar la operación de Ábalos, contándole carta de verosimilitud a ello. Es decir, el gran propulsor de las noticias falsas es el propio gobierno, que se genera además, se arroga la capacidad políticos que gestiona la familia Ferreras José, o sea, grandes quemados políticos que tienen que acudir para fingir que les hacen una entrevista y los otros que se fingen sorprendidos por la dureza. Claro, pero Ábalos no estaba cómodo en la entrevista de la otra noche. Ábalos no podía estar cómodo, pero por su situación, no por la entrevista. La entrevista era perfecta para Ábalos, si hubiera tenido manera de explicarse. El problema es que no podía explicar la verdad. Es que tan inexplicable como cuando entrevistaron a Zapatero con relación a las conexiones con el gobierno de Bolivia y Evo Morales, ¿no? Cuando de pronto estalla allí en medio de la respuesta él no y estaba, habla de no sé qué, que eran como los... él estaba un poco perjudicado esa noche. Vamos a decir que fuera alguna gripe, pero estaba muy perjudicado. Porque hay un momento en que le dice, pero... Y entonces ustedes con un gobierno con los comunistas empiezan... Como comunistas, eso ya no se dice... Era Antonio Zores, los esfuerzos de los Fagarullos. Gobierno evangélico. Pero bueno, un follón monumental, confundía el Perú con Venezuela, estaba muy perjudicado. Pero la unidad de grandes quemados políticos, que todos los días trata de revivir con ungüentos, como en el paciente inglés, la Sextapo, va a tener que hacer horas extras. Porque ayer las vírgenes suicidas del Consejo de Ministros se metieron en unos jardines monumentales. La mejor, como de costumbre siempre, Rivera, que va y dice que han sido 2 ministros los que han hecho 2 ministros de España, claro. Supone que Ábalos y el de Interior. Y que ella no va a entrar, que hablaron 2 ministros después de madrugada. Pero vamos a ver, usted no pertenece a ese gobierno. ¿Usted a qué ha venido? Un poco más y le pega al Sina. ¿Qué carácter tiene esa señora? Ha llegado, Federico, ya el turno en la comisión de la diputada Lorena Roldán de Ciudadanos. ¿Te parece que escuchemos? Esa vez ya me apetece más. Mire, nosotros nunca nos hemos prestado a participar de esta comisión porque creemos que es un insulto a la memoria, porque esta comisión falta a la verdad sobre lo que sucedió en los días más negros de septiembre y octubre del 2017. Y nunca hemos participado en esta comisión porque creemos que, como diputados, les debemos un respeto a todos los catalanes. Y hoy, precisamente, excepcionalmente, estamos aquí porque no vamos a permitir que ustedes obvien a más de la mitad de los catalanes, que ustedes, los máximos responsables del golpe a la democracia que se vivió en este Parlamento en 2017, vuelvan a utilizar esta Cámara para hacer sus mítines separatistas y que nadie les rebata sus mentiras. Muy bien, muy bien, muy bien. Es como Inés cuando iba de Agustina de Aragón. Muy bien, más calmada y tal, pero es la verdad. Es que para estos, lo primero que sobra en la Cataluña independiente es la mitad de los catalanes, que hablan la lengua de las bestias salvajes, como todo el mundo sabe. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues hablabais de Ábalos, que efectivamente dio una entrevista en La Sexta, pero que ayer evitó comparecer en la rueda de prensa. Nuestros oyentes hoy le echan una mano en eso de dar explicaciones, y bueno, es que ellos creen que al final lo que pasó es que fue el segundón, después de la pausa. Es la mañana. Es radio.
televisión española vamos a dar, además le doy una gran satisfacción a Luis, que informaría hasta de la última situación del demonio en el infierno. Es el juramento hipocrático de un periodista, aunque no te lo creas. Claro que sí, Lorena Roldán y... En este caso, hipocrésico, porque hablar de información en España, con todas las televisiones mintiendo, con la Sextapo y la Telextapo, pues sí, aquí lo vamos a dar porque además ataca al mal. Bueno, después Lorena de hablar... Roldán y Carrizosa, después de decir que estaban en contra de esa comisión, que era una utilización de nuevo de los golpistas de las instituciones catalanas, han soltado su discurso, su intervención, y se han levantado y se han ido de la comisión. Este es el momento. Si usted insiste en que lo volverán a hacer, yo desde aquí le digo que nosotros lo volveremos a frenar. Y ya para finalizar, decirles que vamos a abandonar esta comisión, que nunca debería haberse constituido, pero no sin antes, y repito, si me dejan acabar, por favor, sin antes instarles a que rectifiquen, a que pidan perdón y a que dejen que Cataluña siga adelante, ya que pueda poner punto y final a esta etapa negra del procés, porque Cataluña y los catalanes se merecen un futuro de esperanza. Muchas gracias. Muy bien. No s'esperarà la meva resposta? No, espera't, és llàstima, perquè ara que havíem començat a dialogar i ara marxeu. Dice el tío que proclama la República, que obliga a Cocomocho a proclamar la República porque iba a anunciar elecciones anticipadas. Es este, que ahora va de bueno y de Gandhi y tal, es el que le fuerza a proclamar la República. Y ahora se queja y se burla de él, que estábamos a dialogar. ¿Cómo puede ser propagandistas del diálogo los que asaltan la legalidad? Pero es que es una cosa absolutamente increíble. Bueno, pues han dado todo el mitin del Pero golpista de la cárcel, sí lo da Televisión Española, pero Ciudadanos, que defiende la legalidad constitucional, no lo da. Pero curiosamente los que proclaman el diálogo y asaltan la legalidad luego están siendo legitimados por el propio gobierno. Antes de ayer hacía unas declaraciones Pablo Iglesias, creo que a La Vanguardia, diciendo que no, que ellos deben estar ahí en el Parlamento para la negociación, el diálogo. Como si no hubieran hecho nada. El diálogo es el aplastamiento a aquellos que respetan la legalidad, a aquellos que respetan las leyes, a aquellos que respetan las urnas. De todas maneras, yo no termino de tener claro que hagan bien yéndose. A mí lo del vacío institucional siempre me ha producido rechazo íntimo. Es decir, un golpe de Estado es lo menos. Un golpe de Estado no es una sesión parlamentaria. Bueno, vamos a ver, pero hoy estamos en otro contexto. Yo entiendo irse del Parlamento en pleno golpe de Estado cuando se están sometiendo a votaciones que han sido prohibidas por el Tribunal Constitucional y que son ilegales. Pintan ahí unos presos por golpe de Estado que pintan en el Parlamento. ¿Tú te imaginas a Tejero dando una charla en Armada? No te estoy diciendo... Emito mi duda razonable, es decir... Sí, pero razonable. No, yo creo que es razonable, es decir, todo vacío tiende a ocuparse. Buscando ese momento, quizá para las televisiones, para las informaciones, pues ahora es así. En vez del mitin a lo eso sí, van las televisiones y lo censuran. Yo creo que han obrado correctamente, es decir, esto es un acto propagandista a favor de unos señores que han dado un golpe de Estado. Ellos llegan allí, lo desautorizan y lo hacen en los términos que lo han hecho, me parece muy adecuado, y se marchan porque no van a acompañar toda esa ceremonia como han asistido. Yo creo que pero a ver, Vanessa, que tenemos a los oyentes... Están muy interesados en el caso Ábalos y seguro que también lo estaban en Colombia, pero como ha cancelado el viaje, pues se ha librado también de las preguntas de la prensa. Mira que en Colombia tendría libertad para hablar peste de la Delsi. Es que, claro, en Colombia... Probablemente esa es la razón por la que ha suspendido el viaje, ¿no? Claro, no, sin duda. Pero el viaje, por lo que me comentan, no tenía una agenda muy clara tampoco. Parece ser que iba medio por lo privado. Pero le genera una incomodidad de ir a un país como Colombia y que le puedan preguntar sobre esas circunstancias. No le van a preguntar sobre esto. En muchos periodos de esas relaciones tan extrañas que los distintos gobiernos, fundamentalmente el gobierno de Zapatero, tuvo con Venezuela, no olvidemos que siempre hacían la cobertura de ir también a Colombia para tratar de tapar los negocios que hacían con el otro lado. Claro. Colombia siempre lo han utilizado como una cobertura. Lo que pasa es que en este caso ahora Ábalos ir allí que le pregunten, lo deja en evidencia y es otra vez volver a alimentar. Los colombianos deben estar muy, muy preocupados con lo que está pasando. Bueno, es que es un vecino cuya política de expansión... Que no me dejáis hablar a mí, Luis Herrero. Solo quería poner de manifiesto que se sienten en pecado porque han cambiado, que es lo que me preocupa, la política de fondo. Es decir, lo de Delcy Rodríguez está fatal, pero no deja de ser una manifestación de un cambio de criterio
no justificado y además no reconocido públicamente, vergonzante y además vergonzoso en relación a la política con Venezuela. Nosotros reconocimos a Guaidó, Felipe González lo recordó, yo creo que muy atinadamente y sin que le temblara el pulso, y aquí tenemos a Zapatero, tenemos a Iglesias y tenemos al señor Sánchez, que insisto, de manera absolutamente vergonzosa, está cambiando de criterio, cambiando de apuesta. ¿Cómo le explicas eso a los colombianos? Pero ya no se trata... Pero querido Luis, todos o algunos defendimos del primer momento que el que iba a cambiar al Partido Socialista era Podemos, no al revés. Claro. Es decir, esa teoría que algunos españoles se hicieron primero, con Podemos no van a pactar. Esto es un truco de Pedro Sánchez para rebajar el precio del PP, etcétera, etcétera. Pactaron. Luego el siguiente discurso fue, no, hombre, el Partido Socialista es un partido de Estado, estos son los recién llegados, cuando llegue la moqueta se adaptarán a la circunstancia, etcétera, etcétera. No, está supeditando la política internacional. Y si Pedro Sánchez defendió y reconoció a Guaidó hace un año, ahora no ha podido hacerlo. No puede hacer ni una mínima declaración, no ya recibirlo como sería su obligación, como han hecho todos los jefes de Estado, jefes de gobierno occidentales, ni una mínima declaración al respecto. El silencio se ha apoderado de él. Bueno, Yo no ir a que Colombia. Los oyentes se nos apoderen Efectivamente, no ir a Colombia, pero sí al Consejo de Ministros. Me gustaría ver un Consejo de Ministros. Eso debe ser muchísimo mejor que el camarote de los líos de los hermanos Marx. Españoles tendremos que ver todavía muchas acciones, muchas cosas. Nos va a sorprender, sí, porque el gobierno español es cautivo. Aquí estos están pegados con resina y atornillados a los cargos que no dimite nadie. Bueno, no hay que darle muchas vueltas. Mandaron a Ábalos porque es lo más parecido a Torrente. Si los marqueses mandaban a la escolta por la cena a Madrid, ¿cómo no van a mandar a Ábalos a dar el recadito? La verdad es que, y no llevan 20 días, ¿eh? Lo que dice Paco tiene todo el sentido común y es la apariencia de veracidad. Es decir, pero a mí me cuesta creer que Sánchez se haya vendido en un área en el que no tiene por qué rendirse. Tú dices, bueno, es que... ¿Y qué necesidad tenían lo de Cataluña de ir tan lejos? ¿Qué necesidad? Sí, pues la contrapartida para ser investido presidente, Federico. Sí, pero hacer ahora el trabajo a favor de Torra... Pero ¿qué gana? Es una memez. ¿Qué gana vendiéndose a Podemos en la política exterior con Iberoamérica y en concreto con Venezuela? Venezuela, hombre, acuérdate del caso Moro, es que tienen ahí es que la cola... el PSOE está pillado, tan pillado o más que Podemos. Entonces, si estamos hablando de chantajes, es decir, si estamos hablando de... Oye, que o haces esto o sale a relucir... Cuando tú esto es plata o plomo. Cuando tú aceptas que te den plata, luego te pueden dar plomo. Es que la relación no son precisamente con unos amigos de la humanidad, precisamente el régimen. Y además, el régimen la denuncia de Bolivia, ¿no? Por eso es tan importante la denuncia de Bolivia, porque es una denuncia de corrupción con dinero del narcotráfico, que es el que utiliza todo este eje bolivariano. Porque es el único que produce. No, y por eso es también muy importante la información que damos hoy sobre la consultora esta de Neurona, ¿no? Que la consultora mexicana que asesoró al gobierno de Bolivia y que hay una conexión directa con propio Podemos. Es decir, ahí Monedero. Es un tema muy importante que coloca al propio Monedero en una situación de, por lo menos, ya de incompatibilidad con relación a lo que le sucedió en su momento con la propia universidad. Pero aquí estamos viendo una relación muy directa que nos lleva a otro asunto. Bueno, es que Neurona ha sido Podemos. También adjudicataria de dinero público español de Podemos, que es que a los partidos políticos los pagamos los ciudadanos. Eso del crowdfunding no se lo cree ni la tinaja. Estaban sacando cada vez más dinero, con menos votantes sacaban cada vez más dinero, ¿no? Y es además una consultora que se instala deprisa y corriendo en un pueblo de Sevilla de Carmona, ¿no? Carmona, una cosa bastante... Esto estamos entrando en unas fases de oscuridad. Una pausa y nos vamos con lo que haya, porque es que no dejan de pasar cosas. Es verdad, tiene razón Luis, incomprensibles, o sea, a veces parecen innecesarias, pero vete tú a saber. Y luego... nos vamos a la crónica rosa porque es que estamos en una situación verdaderamente tremenda. Esto es tremendo. ¿Seguimos en el mundo de lo incomprensible también o qué? Es que ¿no has oído hablar de Cantora, no? La finca de Cantora. Claro, bueno, pues son los Balcanes. O sea, Cantora se ha balcanizado y entonces ahí está la hija, la madre, el Tito Agustín y tal, que pronto empezará el paqueo. ¿Va a tener que volver Solana a apaciguar aquello o qué? Mira, ahí el día que le hagan la prueba del ADN al sofá de Cantora, yo no sé lo que sale ahí. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Vamos al Corte Inglés. Vamos al Corte Inglés y vamos al supermercado, que hay que llenar la cesta de la compra. Te hablaba de las legumbres, y es que son muy sanas, ¿verdad? Sobre todo el garbanzo. El garbanzo, eso siempre viene bien. 3x2 en las legumbres, caldos, cremas, sopas y platos preparados. Está regular. ¿Los garbanzos? Sí. Pues son fantásticos. No digo que tenía una pinta regular. Esto me suena que le da mucha envidia que no las preparan los garbanzos. ¿Llevaba, por cierto, huevo cocido? No, no lleva huevo yo es que cocido. no soy muy partidario del huevo cocido. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es la parte dulce del garbanzo con el atún, luego ir a contrapesarla. Sí, por con la el alcaparra, pepino ¿no? agridulce, Y un maíz. trocito de pepino o anchoa y la tal. La verdad, el maíz y el tomate es por los colores de la bandera española. Lo dijiste, no, quedó muy bien, a mí esto me gustó. Que además fue Sí, así, sí. no mucho, porque si tienes garbanzos ya la cosa dulce del maíz. Ensalada nacional, podríamos llamarle a esta modalidad. También, es bonito. Bueno, yo recuerdo la primera vez que llego a Madrid, dice una ensaladilla rusa, tal. Dice, una soviética. Dice, el tío, siempre se le llamaba así. Claro. Estábamos Pues en un sitio que se llama además, no sé si existe, El Comunista. Pues siempre ha sido un bar. Se tomó en la dictadura, dos platos, Luis. Se tomó Bertín repitió tres dos veces. platos, tres platos de No, garbanzos, él siempre le pondrá ensalada. pero. La alternativa era quedarse silbando. O sea, y conociendo a Bertín. Pero si había jamón y había cosas. Quiere que le prepares una ensalada, entonces hay que comprar ningún ese 3, por eso lo dices tú. Ahora yo creo que sí. aunque lo pida. Y luego, mira, tenemos el atún claro en aceite de oliva Albo, te regalamos un pack de 6 latas que te da de sobra para hacer la ensalada. Sí. Por compras superiores a 15 euros te lo regalamos. Y en droguería y perfumería, por compras superiores a 20 euros, 50% de regalo en tus próximas compras. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos. Federico, ¿qué tal? Aquí Buenos días. los peces vuelan, Sí. los gorilas van a misa, en fin, alguno incluso la Bueno, para ensaladilla la que tienen en Cataluña. Bueno, es una que eso ensaladilla es rusa, una- pero sí, vamos, sí, con sí. múltiples ingredientes, etcétera. Hay una de las declaraciones que particularmente a mí, Federico, más me ha llamado la atención de todo lo que ha dicho Oriol Junqueras y que encaja muy bien en el contexto que se está viviendo en Cataluña. Hace unos días, cuando sale la decisión del Tribunal Supremo de hacer cumplir la determinación de la Junta Electoral Central, en Esquerra Republicana de Cataluña llaman a la desobediencia, dicen que van a ir por la vía de la República, etcétera, etcétera. Ayer, cuando Roger Torrent obedece y le retira el acta de diputado, Pero además sin dudar. a Torra, hay muchos independentistas, de los más militantes, de los más acérrimos y estos, los pata negra y tal, que empiezan a criticar a Torrent, porque dicen, oye, Torra va por la vía de la desobediencia y lo manifiesta, y ustedes no están yendo exactamente por el mismo camino. Claro. Y tal vez por esto, y es un mensaje que se mandan los independentistas entre sí en este tiempo en el que se habla de elecciones, etcétera, ha dicho Oriol Junqueras que no hay nadie más independentista que Esquerra Republicana de Catalunya, y lo ha dicho así. Des de la voluntat, des del compromís de continuar defensant sempre i amb entusiasme i amb més entusiasme que mai els nostres principis, els nostres valors, en el meu cas, els principis i els valors republicans, els principis i els valors d'un independentista de tota la vida, per tant, més independentista que jo, més independentista que nosaltres, no hi ha ningú, ni No per hay casualitat. nadie más independentista que Desde nosotros. el punto de vista, pues, esa más se repite más que el ajo. O sea, Y luego que la proclamación fue las declaraciones. Los principios, nuestros principios, vuestros principios os llevan a apoyar al gobierno del PSOE. Pero más que esa proclamación fue lo que dijo, perdona Juan Pablo, las declaraciones que hizo hace una semana diciendo que lo volverán a hacer y además en los términos absolutamente tabernarios en los que lo hizo, claro. ¿no? A un socio de gobierno del... Bueno, porque el país se empeñó en tratar de lavar su imagen y un poco más si le meten la lejía por el gaznate al entrevistador. Dice, pero ustedes quizá no le dijeron la verdad al electorado catalán diciendo que traían seguro la República y que no pasaba nada. Y como es así, dice, una mierda, una puta mierda. Y el tío del país dice, le faltó decir, pero si yo venía a ayudar. No me Además, pegue. sabe Junqueras que el independentismo más militante no hace prisioneros. O sea, en cuanto alguien se sale un pie del Lo camino... que pasa es que está en la cárcel y eso modera mucho la cosa.
pero es el que obligó a Coco Mocho, que no quería, a proclamar la República. Y luego hay una declaración esta mañana, Federico, que a mí también me ha llamado la atención, porque lo que se viene diciendo es que el tripartito en Cataluña va a ser parte del acuerdo, el tripartito después de las elecciones, es parte del acuerdo por el tripartito que se ha montado a nivel nacional. Es un espejo y un reflejo de lo que hay en Cataluña. Bueno, se ha venido diciendo todo esto. Me llama la atención que esta mañana, y es un corte que va derecho a la hemeroteca, haya dicho Miquel Iceta que lo del tripartito es imposible. Que no puede, en Telecinco, escucha. Ese tripartito al que algunos apuntan, yo no lo veo. Esa es una operación imposible. Los proyectos del Partido Socialista y de Esquerra Republicana son absolutamente contrapuestos. Ellos quieren seguir en un camino hacia la independencia. El propio Oriol Junqueras ha dicho varias veces que lo volvería a hacer y nosotros nos hallamos en las antípodas de ese proyecto. Nosotros creemos, sí, en el diálogo, pero en un diálogo para seguir juntos, no para separarnos cuanto antes del resto de España. Defendemos lo contrario. Huele a elecciones. Se ha tenido ya dos tripartitos. Falsos. ¿Ya ha quedado claro, Federico? Sí, hombre, sí. Huele a elecciones y lo veremos con la bandera de España otra vez bailando. Va un poco en la línea. Es decir, Iceta ha sido el muñidor de los dos tripartitos que ha habido en Cataluña. El que hubo con Maragall, dobló las multas lingüísticas. El que hubo con Montilla. Y es verdad que estamos en una fase electoral y va a disimular lo que va buscando. Todo el mundo sabe que ese es el secreto. Eso, la prueba de que la cosa no está clara es que este es el primer paso atrás del Agogo. O sea, hasta ahora él estaba, yo soy Pulgarcito. Federico. Sí, pero dice, a ver si me convocan elecciones, no las gana la Esquerra y tengo un disgusto. Pero es el reconocimiento de que puede haber elecciones, cosa que... Primera vez que se oye que estos tampoco lo ven claro. Bueno, yo creo que este gobierno no ve claro nada. O sea, ayer comentando con un dirigente del PSC y ellos dan por descontado que hay elecciones. Ellos dijeron que querían, pero no quieren porque a Sánchez no le conviene. Bueno, en fin, yo me voy a Cantora, que es la parte de los Balcanes, hasta ahora inexplorada, pero yo veo que allí... No, Cantora no, ya Madrid, porque aquí está la los movida, dos son la teatros bélicos. Ay, pobre Chabelita, Federico, si es que además se entera por la televisión. En este caso, lo contábamos la semana pasada, se había enterado de que su madre venía a Madrid y que ni le había llamado, ni le había puesto un triste bigote, un WhatsApp, en lenguaje coloquial de la Crónica Rosa. Pero no solo eso. ¿Un WhatsApp se llama bigote? Ah, sí, porque despidió a María Teresa Campos. En nombre de los bigotes, protesto. Por cierto, que sales muy bien en el programa de Federico. En el minuto último apareces tú, que lo sepas. Es para que se lo trague entero. Porque como le conozco, va a estar con el metraje ahí, pin, dándole... Larguísimo. Últimamente llega todo el mundo sin avisar, por lo que veo también. Es larguísimo. Pues eres el único al que se le hizo largo el programa. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creía que duraba una hora, no sé por qué, y entonces lo programé una hora antes del Real Madrid-Valladolid. Porque no lo has visto nunca. Pero sí, como que lo programaste una hora antes. ¿Se graba entero en Movistar? No lo programé. Por ejemplo, tú le das una simple tecla desde el teléfono móvil y te Luis, ten cuidado después de lo que hemos vivido con Ábalos. No tengo nada que ocultar. La versión es así de fácil de contar. Yo creía que ese programa duraba una hora. Y entonces, una hora antes de que empezara el partido Valladolid-Real Madrid, me puse en la televisión. Metí Telecinco. Fui hacia atrás, cosa que puede hacer cualquiera que sepa manejar un mando a distancia, seleccioné el programa y vi que duraba 2 horas y pico. Y dije, ostras, Pedrín. Total, que dije, bueno, veré hasta que empiece el partido, porque mis prioridades siguen estando muy claras. Pues y por lo tanto vi la parte del sofá. El partido que merecías. Vi la parte del sofá. Además de traidor, tu traición fue perdiste la parte de los garbanzos y quedaste en la parte de la anchoa, ¿no? Pero sales en el último minuto. No, si lo pienso ver, aunque no salga, lo pienso ver igual. Bueno, Isabel Pantoja es uno de los temas, como digo, a hablar hoy, porque se ha reunido con Omar Montes en vez de... ¿Tú no crees que puede haber algo? Yo ya... me creo cualquier cosa. Es una mantis nada religiosa. Tengo manga ancha ya en esto de la Crónica Rosa. Hablaremos de Carely Rodríguez. Ha abierto su Instagram, Federico. Ella que quería ser privada y anónima y denunciar a los medios. Yo soy anónima con la novia Cayetano. Pues bueno, tiene unas 800.050 fotos de ella misma posando en todas las posturas y con todo tipo de ropajes. ¿En qué momento aparecen alguna de las fotos Cayetano? Pero ¿por qué os sorprende? Eso se sigue pagando, ¿no? Sale Cayetano. No, ya he mirado todas. Saldrá. Las 8.000 y pico. Madre mía. Eso será exclusivo. Llevamos haciendo un trabajo. Si estuvieron 7 meses juntos. Según ella, los 7 meses que no estuvo con Eva, que riñeron. Tal vez por ella. No existe Instagram.
¿Sabes qué pasa? Pero que en la aquella fotografía época... y el selfie existían. Eso seguro, claro. Y la costumbre que sí. de los enamorados. Las cámaras Canon han existido uno siempre. Posando de gorila y el otro de mariposa Pero ha bueno, existido eso siempre. Tampoco diría nada. Eso Sí. diría que tuvieron una relación, ¿no? Y tenemos que hablar de las monarquías porque las tenemos, yo ya lo digo, lo de cómo está el servicio ahora es cómo está la realeza. Hemos cambiado hasta ahí. Protagonistas hoy los belgas, que se han levantado con una nueva miembro en la Casa Real. Alberto II ha tenido que reconocer, después de hacerse las pruebas de ADN, que tiene una hija ilegítima. Tenemos también a los de Luxemburgo. Sabes que han encargado el primer ministro un informe porque parece que la gran duquesa de Luxemburgo es telita marinera. O sea, tiene un humor, es una tirana y creo que en los últimos años han salido de palacio unas 30 personas huyendo de su mal carácter. Y la británica, que ilustra páginas y páginas, por un lado porque el padre de Meghan ha... fíjate qué casualidad, filtrado un vídeo en el que Meghan, con 16 años, la pobrecita, pues sale en la típica función escolar ligerita de ropa, que ya lo hizo, por cierto, el espárrago triguero, y sin embargo nadie dijo nada. Me refiero Middleton, pero sí de... A Kate Middleton. El espárrago triguero, que es el espárrago triguero. Kate Middleton. La duquesa de Cambridge. Es que es un espárrago triguero borde. Sí, un fideo cabellín. De los que nuestro amigo Cañizares recogía al borde del camino, que le gusta mucho. Bueno, ese espárrago borde, qué barbaridad. se dice también. Pues todo eso. Pero ¿cómo se puede llamar a un ser humano espárrago triguero? Es que se habéis perdido el juicio. Pero si les llamáis cosas peores, Pero Luis. bueno, Luis, no me hagas recordar cosas. Por ejemplo, ¿No te gustan los espárragos trigueros? lo que no me gusta es confundir a un ser humano con un espárrago triguero, francamente. No, sí, no lo hemos confundido. Es para afearle su conducta, por su conducta racista con la pobre Meghan, que si no fuera negra seguiría en la familia real británica, que han sido racistas siempre y enemigos de España. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Me vine a...